estamos ocupando nanotecnología donde desarrollamos un nanolimpiador a partir de un Ah, desecho, que es el aceite de la cáscara de la naranja. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Mi nombre es Rob Villanueva, soy uno de sus cofundadores, editor ejecutivo o algo así. El día de hoy estamos con Marcelo Olivares, quien es el gerente general de Nanolife, una startup, un negocio que precisamente está desarrollando productos en base a investigación científica y desarrollo de tecnología en el mundo, digamos, de nanopartículas y similares. La idea es que precisamente Marcelo nos vaya guiando en eso. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar acá con ustedes. Eso. Entremos directamente a lo que nos convoca, Marcelo. Nanolife. ¿Cuándo comenzó esta empresa, este proyecto? ¿Qué fue lo que gatilló que se creara? Ok, bueno, Nanolife es una empresa que se encarga de desarrollar productos para el cuidado de las personas, como limpiadores, productos de cuidado personal, etcétera, en base a nanotecnología. ¿Qué nos gatilló y qué nos motivó a ofrecer el proyecto y los productos que estamos desarrollando hoy en día? Bueno, nosotros anteriormente tuvimos una experiencia previa en el mundo de la nanotecnología, ya en ¿Ya? plena pandemia, cuando fuimos capaces de producir unas mascarillas autodesinfectantes con nanotecnología de cobre y plata. Ese producto, la verdad es que le fue muy bien en pandemia. Probablemente fuimos una de las mascarillas más vendidas en Chile con este tipo de tecnología. Y ese Ujú. fue el puntapié inicial, el cual nos abrió las puertas a este mundo fascinante de poder desarrollar nuevos componentes en base a productos de nanotecnología. Como todos Ok. sabemos, la pandemia se acabó, el uso de las mascarillas bajó exponencialmente, pero nosotros no queríamos dejar de ofrecer soluciones a las personas. Y es ahí donde decidimos consolidar nuestro laboratorio de nanotecnología y empezar a desarrollar nuevos componentes para nuevos problemas. En pandemia solucionamos y ofrecimos un problema que era una mascarilla de alta protección para cuidar a las personas y hoy día Ujú. nos fuimos a un foco totalmente sustentable donde nuestra propuesta viene a solucionar un problema de raíz que son el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso. Entonces, eso siempre nos motiva a nosotros, ofrecer Marcelo, soluciones permíteme que te interrumpa ahí. Sí, claro. El, para dejarlo claro antes de seguir avanzando, hablas Ah, de nanotecnología. claro. Eh, Probablemente hay personas que pueden entender el término o saber un poco más y otros que no. No sé si podemos un poco definir eso, nanotecnología. ¿Qué significa trabajar en nanotecnología? Claro. Em, Existe un mundo que es muy pequeño y inexplorado que va mucho más allá del ojo humano, ¿ya? Si uno profundiza, cuando uno ve por un microscopio, ve un espectro visual, ¿ya? Pero si entramos a una escala muchísimo más pequeña que el microscopio, entramos a la escala nanométrica, ¿ya? Solo Ujú, para modo de referencia, para que las personas entiendan lo pequeño que es, un grado de arena es de 100.000 nanómetros, ¿ya? El límite que ven nuestros ojos ya es un grano de polen, por ejemplo, que son 15.000 nanómetros. Todavía estamos muy lejos de la escala nanométrica. ujú, Recién, para que entendamos un poco, ahí aparece el coronavirus es de 100 nanómetros. Ahí estamos hablando de escala nanométrica. ¿Ya? ok. Es una escala muy pequeñita. Y viéndolo desde ese enfoque, la nanotecnología se encarga de estudiar y manipular la materia a nivel molecular para poder crear nuevas estructuras con nuevas funcionalidades aplicadas a la vida cotidiana. Todo lo que nosotros hoy día conocemos está compuesto de átomos, nuestro cuerpo, los celulares, etcétera. Si nosotros empezamos a jugar en ese tamaño pequeño, podemos crear nuevas funcionalidades. Y eso es la rama de estudio de la nanotecnología. Hay ejemplos muy buenos. A mí uno de los que más me gusta hoy día son los teléfonos celulares que ocupamos todos los días. Sin la Mm, nanotecnología sería imposible tener estos supercomputadores en nuestros bolsillos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hoy día chips inteligentes
tienen transistores y circuitos de tamaño nanométrico que permiten compactar el tamaño y hacerlos cada vez más rápido y más poderosos. Entonces la nanotecnología hoy día está presente en todo lo que nosotros observamos, eh, y, y está siendo protagonista de grandes avances tecnológicos a nivel mundial. Nosotros nos quisimos ir por Perfecto. esta rama. Oye, Así y que, por ejemplo, para poder hacer el link entre lo primero que ustedes hicieron en la pandemia, que fueron estas mascarillas, digamos, claro, con tecnología, con nanotecnología. Entonces, perfecto. ustedes, todo el desarrollo de productos, tanto el primero que fueron las mascarillas hasta lo que están haciendo ahora, tiene que ver con investigación de nanotecnología, pero obviamente orientada en limpieza, orientada en mejorar la calidad de salud de las personas. Exacto. Muy bueno tu punto. El primero es una nanotecnología enfocada en la desinfección y en la inactivación de virus y bacterias, ¿ya? Como fue el Ujú. cobre y la plata, que ha sonado mucho en Chile porque somos el principal productor de cobre a nivel mundial. Entonces, la nanotecnología en cobre existe hace un tiempo. Ahora nos fuimos por una rama de nanotecnología orgánica, ¿ya? Donde estamos ¿Ya? trabajando con componentes orgánicos como son aceites esenciales, extractos de plantas. Pasamos de una nanotecnología inorgánica, como son los minerales y los metales, y nos fuimos a nanotecnología orgánica, son aceites esenciales y extractos, que es muy entretenida, fascinante. Y ahí es donde nosotros, en los productos actuales, estamos ocupando nanotecnología, donde desarrollamos un nanolimpiador a partir de un Ah, desecho, que es el aceite de la cáscara de la naranja. Em, Hoy día, ¿por qué es tan importante trabajar con ese tipo de materia prima? Porque la cáscara de la naranja es un residuo alimentario, ¿verdad? Termina en la basura, ujú. se saca su jugo y la cáscara se bota. Nosotros aprovechamos este desecho y creamos un súper limpiador de tamaño muy pequeño que lo estamos utilizando en todos nuestros productos de limpieza y que obviamente tiene características fascinantes como su funcionalidad es increíble, limpia mejor y desengrasa mejor que los mejores desengrasantes del mercado. Ujú. Es hipoalergénico, es biodegradable porque es natural. Entonces, esa es la rama de nanotecnología donde estamos trabajando actualmente con nuestros productos. Perfecto. Perfecto. Entonces, Claro, genial. Fueron aprovechando la tecnología, digamos, para ir pasando de un producto a otro. Ahora, claro. la decisión en particular de decidir hacer estos productos de limpieza con nanotecnología, ¿tenía que ver con aprovechar las investigaciones previas o porque vieron también una oportunidad en particular de ese tipo de producto y mercado? Ya, buenísimo tu acotación. Es un mix de ambos, ¿ya? Nosotros ahora nos fuimos a otra rama, salimos de las mascarillas y nos fuimos a productos de limpieza. Y aquí tiene dos ejes esenciales. Hoy día existe un problema mundial enorme con la contaminación de los plásticos, ¿ya? Es uno de los principales Ujú. desafíos ambientales de nuestra era. Solo para tener una referencia, más de 8 millones de toneladas de plástico están siendo vertidas en los océanos cada año, ¿ya? En Chile, solo el 9% del plástico que se genera es capaz de ser reciclado, ¿ya? Es un porcentaje Ujú. súper bajo. Entonces, finalmente, el reciclaje no es suficiente. Y ahí nosotros vimos una oportunidad muy grande porque nos damos cuenta que es mucho mejor reutilizar las botellas de los productos de limpieza que hoy día utilizamos versus estar botándolas y comprando nuevas, ¿ya? Ok. Ahí es donde la nanotecnología entra en juego porque decidimos compactar las fórmulas de estos limpiadores tradicionales en nanorecargas, que son esta recarga que tengo acá en la mano, ¿ya? Ok. Esta nanorecarga, ¿ya? Está ultra concentrada, se insertan las botellas reutilizables, Ujú. se llena con agua de la llave de la casa y en menos de 5 minutos el producto se disuelve y está preparado, listo para utilizar. Entonces, Wow. hay grandes ventajas en este modelo. Primero, no estamos contaminando plásticos de un solo uso, ¿ya? Segundo, las personas no están pagando por botellas y envases plásticos. El plástico hoy día es caro, ¿ya? Mm. Lo que nosotros le venimos a decir a las personas es, dejen de gastar plata en botellas plásticas que terminan en los basurales, o si es que se reciclan, ahórrense esa plata y compren un producto de muy buena calidad que tiene tremendas ventajas. Por ejemplo, si una persona va a una tienda, puede llevar esta recarga en la cartera, no tiene que andar moviendo litros y litros de agua. Y Mm.
lo rellenan en su casa, que les va a tomar menos de 5 minutos. Entonces, el modelo tiene grandes eficiencias y grandes ventajas de cara al consumidor. Poder acceder a productos de mejor calidad que no contaminan a un precio competitivo y conveniente para las personas. Marcelo, y una pregunta. Dígame, Porque a lo mejor nos van a hacer esta pregunta, entonces. claro. Esta nano recarga que se diluye en agua y tú lo dejas un Sí, rato y ya está listo para ser ocupado. Si lo comparamos con otros productos del mercado, no vamos a mencionar marcas, ¿para marca, qué? Pero cuidado. si lo comparas con otros productos del mercado, ¿tiene la misma calidad, digamos, para limpieza? Me basta, no sé, un par de spray, paso un pañito y funciona. Al igual, digamos, que otras marcas que tengo que efectivamente comprar la botella, tengo que comprar la recarga grande de 1 litro y similar. Tal cual. Mira, em, todos nuestros productos están analizados en nuestro laboratorio y en el laboratorio externo. Y yo te puedo decir porque yo mismo he estado con el equipo científico viendo el proceso de investigación. Nuestros productos son muy superiores a lo que hoy día se ve en la media del mercado. No tengo ni una duda de eso. Y lo tengo comprobado Ok. con equipos, por ejemplo, que simulan limpieza de mano de distintas superficies, de distintos tipos de mancha. Nuestra antigrasa, por ejemplo, se demora menos de la mitad del tiempo que los mejores antigrasas del mercado que uno encuentra hoy día al supermercado en limpiar cierto tipo de manchas de alimentos, etcétera. Es muy importante en esta propuesta que el producto sea igual o mejor que lo que hoy día encuentra la gente. Si no, no Mm. le creen al producto. Porque la gente que dice, ah, no, esta recarga está concentrada, no, no va a funcionar. No le creo al producto. Si nosotros hemos tenido que- que establecer una vara muy alta en performance para que la gente cuando pruebe el producto diga, chuta, me sorprendió, estoy dispuesto a volver a comprarlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los productos son muy buenos y son muy superiores a la media de lo que hoy día se encuentra en el mercado. Ya. ¿Ya? Ahora, yo estaba revisando el sitio web de ustedes, lo mostramos rápidamente hace un ratito para quienes podían mirar esta entrevista, y nosotros encontramos que particularmente hay 4 o 5 productos, digamos. Está el limpiapisos desinfectante, está el multiuso, está el antigrasa y el limpiavidrios, más Correcto. diferentes, digamos, packaging packs que se pueden ver Exacto. después. Una combinación. Todos tienen el mismo concepto activo, por llamarlo de alguna manera. Todos son con nanotecnología y particularmente con estas remoción a nivel atómico digamos, de sustrato de naranja. Ya, súper bien. Este, este nanotensioactivo que desarrollamos nosotros es transversal en esas 4 categorías de producto, por lo tanto, sí. Ahora, además, cada producto tiene otros ingredientes que potencian ciertas funcionalidades propias de esa categoría. Por ejemplo, el limpiavidrios tiene otros ingredientes que le dan la funcionalidad de secado rápido, ¿verdad? Porque uno cuando limpia el vidrio quiere que se seque rápido el efecto de limpieza que está generando. En el caso, por ejemplo, del limpiapiso y el multiuso son desinfectantes. Esos productos tienen registro de ISP y tienen ingredientes que le entregan ese atributo de desinfección. Entonces, de forma transversal, todos tienen este principio activo de desengrase y de remoción de limpieza y además Ujú. cada categoría tiene otros atributos que son necesarias dada su funcionalidad, como por ejemplo la desinfección, secado rápido, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿cuánto fue el tiempo que les tomó, como para descender un poco más a la investigación? ¿Cuánto fue el tiempo que les tomó a ustedes después de tener el primer producto, las mascarillas? ¿Cuánto tiempo les duró a ustedes el desarrollar esta investigación para llegar a estos nuevos productos? Y particularmente, ¿por qué la naranja? ¿Por qué no limón? Porque estoy pensando en otros cítricos que mucha gente ocupa también para la limpieza. ¿Por qué particularmente la naranja? Ya, ok. El tiempo que nos tomó fue aproximadamente 2 años, ya, de investigación, formalización del laboratorio, compra de equipos, escalamiento, Ujú, ingreso y proceso de patentamiento de la tecnología. Es lento, sobre todo los etapas iniciales toman tiempo, ¿ya? Así que más o menos 1 año y medio, 2 años. ujú, Y, y la segunda pregunta, ¿por qué este ingrediente? Porque, porque es abundante en el planeta, ¿ya? Existe mucha cáscara de naranja, por lo tanto no es compleja de obtener y su poder de remoción per se es bueno.
Si yo ocupo este Bien. extracto sin nanotecnología, limpia bastante bien, ¿ya? Tiene un buen rendimiento. Ahora, cuando se pasa por este proceso, lo entretenido que tiene es que se baja mucho el consumo, ¿ya? Aproximadamente 5 veces lo que yo necesitaría para poder Ujú. remover, dado su pequeño tamaño y poder de penetración. Por lo tanto, se optimiza mucho el ingrediente, ¿ya? El ingrediente per se es caro, ¿ya? El extracto es caro. Hoy día es mucho más barato ocupar un desengrasante de origen del petróleo, ¿ya? Nosotros Ujú. nos fuimos a un extracto super premium y la única forma de poder tener un producto competitivo en precio es ocupar poco de este extracto. Y eso es lo que nos entrega la nanotecnología. Achicar mucho su tamaño, crear esta nanocápsula y no abusar del ingrediente. Finalmente la nanotecnología está muy asociada a la optimización de los productos. Iron Man tiene un traje de nanotecnología que lo guarda en un dispositivo chiquitito, lo pincha y se extiende. La nanotecnología de ustedes para ofrecer esta pequeña carga, digamos, que después se expande con agua, con líquido, digamos, funciona en Claro, una lógica similar, ¿no? exacto. La compactación y el tamaño pequeño y el efecto muy poderoso se logra a través de la nanotecnología para lo que es la funcionalidad de limpieza y remoción. Em, Perfecto. Además, tenemos que agregar otros atributos, como por ejemplo aroma, estabilizantes, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, quisiera armar una recarga con solamente el principio activo de remoción y limpieza, sería una nanorecarga así, de este porte. Sería Oh, nano. wow. Serían Ya. 3 gramos prácticamente. Y podría entregarle una botella a 1 litro el poder de remoción del mejor desengrasante del mercado. Pero, como te Ok. comento, también agregamos otros ingredientes que la gente busca, un rico aroma, eh, etcétera. Estabilizantes para que el producto dure en el tiempo, pueda durar mínimo un Claro. año, 2 años, etcétera. Oye, Marcelo, vámonos un poco a la parte del negocio. Tuvimos harto rato concentrado en la génesis, digamos, no de la empresa, de la solución, y también cómo llegaron al resultado. Pero por el lado del negocio, vieron una oportunidad en pandemia con las mascarillas, terminó la pandemia, habían logrado un buen desempeño, digamos, con ese producto. Luego, o durante en paralelo estuvieron investigando y llegaron a este nuevo producto. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo se definen ustedes? ¿Se definen como una startup? ¿Se definen como una pyme? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, hartas veces me he hecho la misma pregunta, ¿ah? No es fácil de, como hemos pivoteado varias veces, uno arrastra un legado que, que te da una historia muy valiosa, pero claro, ahora somos una empresa que tiene un foco y una filosofía y una misión totalmente distinta a la que teníamos en la mascarilla. Entonces, uno al final dice, somos una empresa nueva, creamos una nueva razón social, o evolucionamos en el tiempo y arrastramos nuestra historia. A mí me gusta más eso. Creo que la experiencia y la historia te van dando conocimiento tanto a la empresa y el equipo de personas que lo conjuga. Eso es muy valioso. Entonces, hoy día nuestra misión es totalmente nueva a la que teníamos en las mascarillas. Ya nosotros estamos combatiendo los plásticos de un solo uso y estamos ocupando productos biodegradables. La mascarilla, no lo pensamos en su momento, pero llegamos a producir tantas mascarillas que yo en un momento dije, chuta, se está generando una contaminación importante. Entonces dije, cuando pivoteemos las mascarillas, me encantaría poder buscar un nuevo norte que permita solucionar este problema. Entonces, tú me preguntas, podríamos haber hecho una nueva startup, pero no, yo creo que uno tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho y tiene que mirar hacia adelante y seguir mejorando. Creo que esa es la evolución y la pandemia y los muchos problemas sociales que se han vivido en Chile en el último tiempo, creo que a todas las personas nos han dado esa capacidad de resiliencia de ir mutando y mejorando y salir adelante. Así que nosotros vemos que somos una pyme, que no fue pyme, hoy día somos una pyme que tuvo que reestructurar parte importante del equipo, fue un proceso súper complejo, tuvo que salir mucha gente, pero hoy día estamos orgullosos de nuestra historia y miramos hacia adelante con mucho optimismo. Te lo pregunto porque son siempre preocupaciones que tienen emprendedores, venture capital, inversionistas, cuando efectivamente se cuenta una historia de un negocio. Nosotros eh, ocupamos casi todas las ganancias del proyecto de Daysa Care, que era la marca de mascarilla, en este nuevo Ujú. proyecto.
Así que Ya. nos autofinanciamos, levantamos hace poco una ronda de financiamiento no muy grande y la idea es seguir levantando capital durante el 2024, porque ya hemos invertido un montón. Autofinanciar 2 años de I+D de laboratorio, de armado, es una locura, es muy difícil. Así que yo creo que en este momento nos interesa mucho dar a conocer el producto, generar una venta recurrente que le dé la confianza a futuros inversionistas de que el modelo funciona y que la gente está dispuesta a sumarse a esta tendencia que creemos que va a ser muy fuerte en los próximos años. Pasaste de un producto de higiene personal, por llamarlo de alguna manera, las Claro. mascarillas, protección, a uno que es de limpieza. En estricto rigor están los dos relacionados con las personas, pero si lo llevo, por ejemplo, a un supermercado o a un espacio de retail, están en pasillos distintos. Exacto. Eh, ¿Cómo fue la transición ahí de una logística a la otra? Porque independiente que a lo mejor puedan estar en el mismo supermercado, son áreas distintas, góndolas distintas, imagino que logística distinta. ¿Cómo siguió esa transición? Eh, es un buen punto. Es una transición que hay que trabajar bastante porque finalmente son el cliente final o los distribuidores o los comercios, muchos son muy distintos. Vender productos de limpieza o cuidado personal en ciertas tiendas es distinto a vender mascarillas quizás que se le venden a hospitales, a clínicas. Como tú dijiste, convergen en varias áreas. Por ejemplo, las empresas o los hospitales igual ocupan productos de limpieza y desinfección, pero generalmente igual el foco cambia. Eso nos ha obligado a tener que volver a trabajar nuestros canales de distribución, no de cero, pero bastante nuevos, bastante pañales. Y bueno, siempre en el proceso inicial toma tiempo y, y trabajo. Ir a tocar estas Ya. puertas, que acepten estos productos. Entonces fue un trabajo bastante nuevo y bastante de cero. No 100%, pero te diría que un 70% sí. De la mano con eso, ¿dónde yo puedo encontrar el producto si efectivamente me interesara o alguien que lo está viendo, escuchando, también lo quiere ver, revisar y emplear? ¿Dónde lo encuentro? Súper. Hoy día, bueno, nosotros actualmente estamos en muchas tiendas de Santiago. Estamos, por ejemplo, en Comercializadora Raco, La Mundial, Aldea Nativa, Pehuen. Vendemos a través de nuestra página web también. Estamos en Mercado Libre. Yo recomiendo que compren directamente en nuestra página web, que es nanolife.com. Hay promociones de lanzamiento muy buenas. Como les comenté, el producto no es caro para lo que ofrece. De hecho, tenemos una promoción de lanzamiento de 9.990. Tienen el kit de 4 productos con su botella reutilizable, con despacho incluido dentro de Santiago. Es mucho más barato que lo van a poder encontrar en un supermercado, productos homologables. Entonces, yo Ujú. recomiendo que los compren ahí y la idea es que ocupen una vez, compren una vez la botella y después en el tiempo vayan comprando las nano recargas. Nuestro producto son las nano recargas. El producto llega muy rápido, es muy fácil de transportar porque es muy pequeño y en el tiempo van a poder ir comprando y recargando sus botellas con las nano recargas, que esperamos que durante este año además se amplíen a nuevas categorías de productos y la gente se suma a esta tendencia de productos sustentables y de muy buena calidad a un precio conveniente. Oye, está súper interesante, pero efectivamente si a alguien le llama la atención, lo quiere ver. Ahora, del punto de vista de negocio, retomando un pelito más atrás, este 2024 comentaste que la idea van a buscar un nuevo levantamiento de inversión. Si ya Claro. levantaron algo, imagino que a lo mejor ahora viene una ronda seed o una ronda serie A, y me imagino que va en Claro. ese camino. Pero, adicionalmente, ¿cuáles son las otras metas que tienen para el 2024? ¿Quieren seguir expandiéndose dentro del mercado chileno o ya están mirando, digamos, mercados internacionales cercanos al país? Por ahora es muy importante validar el modelo dentro de Chile antes de pensar en crecer a otros países. Así que nos estamos enfocando, hay mucho trabajo por hacer acá todavía. Entonces, principalmente aumentar nuestros canales de distribución y ampliar nuestro mix de productos para poder aumentar la venta en los lugares donde ya estamos.
y aumentar el mix de productos a los clientes que ya nos compran. Ese es nuestro principal foco durante el 2024. Eh, Ujú. Creo que hay que ir, más que ir de a poco, creo que hay que ir haciendo las cosas bien y consolidando bien el modelo. Una vez que uno consolida el modelo, es mucho más fácil crecer hacia otros mercados. Ya. Ahora, entendiendo eso, estamos hablando de metas, ¿no? Entonces te tengo que preguntar esto. ¿La idea de ustedes es lograr capturar un porcentaje interesante del mercado de los productos de limpieza de aquí a una X cantidad de tiempo? ¿O esta Mm, validación, digamos, del producto va por otra línea? claro, no, nuestro objetivo, lo que pasa es que la categoría de limpieza es muy grande, hay actores muy potentes. Como pretender capturar un gran porcentaje del mercado es súper ambicioso. A mí a nosotros lo que nos interesa es validar y tener una base importante de clientes que les guste el modelo y que vayan prefiriendo nuestros productos. Creo que si dijera quiero tener el 10% de toda la categoría de limpieza, es una locura, muchísimo. Quizás se puede lograr en mucho tiempo, pero más que eso, prefiero ir creciendo de forma gradual, aumentando los canales de distribución, porque creo que en la medida en que entra un cliente y le gustan los productos, no es difícil retenerlo, ya que la propuesta es muy superior a lo que pueden encontrar hoy en día. Perfecto, perfecto. Marcelo Olivares, gerente general de Nanolife. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, sobre todo por esclarecer, digamos, todo el proceso que llevó al producto y también contarnos desde el punto de vista empresa de la transición y lo que se viene para el 2024. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien y les invito ahí todos a probar los productos. Eso, la historia de Nanolife aquí la conoció primero en Entrepreneur. Próxima semana, nuevos invitados, nuevos actores del ecosistema de negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Nos vemos. Hasta pronto. Vamos.